Vamos a comenzar esta actividad presentándoles a Tortubot. Este es nuestro pequeño robot que hemos diseñado para realizar todas estas actividades. Es un robot pequeño, pero tiene todas las características que nos van a permitir introducirnos en el mundo de la robótica móvil. Si enciendo el robot, no tiene aún cargado ningún código, pero vamos a ver algunas características de él. Está construido en base a un microcontrolador ESP32. Cuenta con dos motores de corriente continua que están controlados por un puente H, un inversor de giro. Y por lo que nos importa en este momento, cuenta con tres sensores seguidores de línea que van activándose a medida que detectan alguna superficie reflectante. Para efectos de estas primeras pruebas, entre algunos otros accesorios que tiene encima, hay un buzzer, un pequeño parlante capaz de emitir sonidos y que nos va a servir para señalización y para ir identificando el estado del robot. Desde el punto de vista de su estructura, los tres sensores de línea son entradas para el microcontrolador ESP32, el buzzer es una salida y cada uno de los motores se controla mediante dos señales digitales activas en PWM que controlan la velocidad en movimiento hacia adelante o forward, FW, o hacia atrás, backward, BW. Cada uno de estos motores es controlado por separado, lo cual junto con la configuración diferencial permite los movimientos hacia adelante, hacia atrás, y si el sentido de las ruedas se va alternando, permite los giros del robot. Para esta primera actividad, para este primer desafío de programación, vamos a aprovechar lo que aprendimos durante la sesión anterior a fin de establecer una primera arquitectura de código, una primera arquitectura de software que nos va a permitir controlar nuestro robot. Es una arquitectura de software muy básica del tipo SDA, de sensar, decidir y actuar, donde básicamente vamos a tomar el estado de los sensores seguidores de línea, vamos a llevarlos a un controlador que vamos a diseñar para este efecto. Ese controlador va a definir la velocidad lineal y la velocidad angular que queremos que tenga el robot, dependiendo de la central de los sensores. Y a partir de esos datos de velocidad lineal y a velocidad angular, la velocidad del robot, vamos a definir cuál es la velocidad que se debe enviar a cada una de las ruedas, tanto en dirección de giro hacia adelante o en dirección de giro hacia atrás. Para esto vamos a trabajar sobre un modelo básico de nuestro robot, que es un modelo que fue construido en Wacom. En este modelo muy elemental, los tres sensores de línea que están en la parte frontal del robot, estos tres sensores que están en la parte frontal, están modelados sencillamente con tres interruptores que nos van a permitir ver el estado lógico de sensor activo o desactivado. Y cada uno de los dos motores va a ser modelado mediante LEDs. LEDs que nos van a mostrar el estado lógico de los movimientos hacia adelante y hacia atrás de cada motor. Mueve cada una de las ruedas por separado y en conjunto las distintas combinaciones de movimientos hacia adelante y hacia atrás, mostrados aquí en forma binaria, van a convertirse en movimientos de robot detenido, moviéndose hacia adelante, moviéndose hacia atrás, girando a la derecha o girando a la izquierda. Por supuesto, como cada uno de los motores, y en este caso los LEDs, reciben instrucciones PWM, la verdad es que sus valores lógicos no son estrictamente 0 o 1, sino valores entre 0 y 255, entre un 0 apagado y un 255 encendido, pero estas combinaciones de movimientos hacia adelante y hacia atrás van de todas formas a traducirse en movimientos del robot a mayor o menor velocidad, y en el caso de la simulación van a reflejarse como LEDs que encienden en mayor brillo o menor brillo. El buzzer es simplemente un señalizador auditivo que nos permite
tener alguna información mediante sonidos de lo que está pasando. Un pitido nos permitiría saber un estado del robot, por ejemplo. Y eso es generalmente muy útil para entregarnos información de saber qué está pasando con el funcionamiento real del robot. En resumen, nuestro pequeño robot diferencial que vamos a utilizar en estas actividades ha sido modelado mediante esta forma muy simple en Walkwie, y este modelo de Walkwie nos va a permitir realizar algunas pruebas de código con el objetivo de implementar esta arquitectura de software, esta arquitectura de código, para poder controlar nuestro robot primero y ahora en esta actividad utilizando el simulador, y luego traspasando al robot físico cuando ya tengamos posibilidad de utilizarlo. ¿Cómo vamos a hacer todo esto? Les he puesto a disposición una plantilla de un proyecto de Platform.io que ustedes pueden descargar desde este repositorio de GitHub. El nombre del repositorio es Tortubot Base. Para descargarlo hay varias formas, pero la más fácil por el momento será simplemente comprimir y descargar todo el repositorio. Háganlo. Una vez que hayan descargado el repositorio, van a tener una carpeta comprimida. Esa carpeta la vamos a extraer y la vamos a alojar. Ustedes decidan dónde, pero a mí me gusta ser ordenado con el código, y como vamos a hacer hartas cosas, dentro de la carpeta de mis documentos voy a crear una nueva carpeta. Esta carpeta la voy a llamar Code, porque vamos a ir a trabajar todo lo de Visual Studio Code ordenadito en esta carpeta. Y dentro de Code voy a extraer el código que acabamos de descargar desde el repositorio de GitHub. El código se va a descargar con el nombre de Tortubot base main. Le voy a eliminar la última parte de main para quedarme solo con el Tortubot base. Y aquí está contenido todo el código, toda la plantilla que hemos descargado desde GitHub. Esta carpeta ahora la vamos a abrir desde Visual Studio Code para comenzar a trabajar sobre ella. Desde Visual Studio Code vamos a usar la opción abrir una carpeta. Voy a mi carpeta de documentos donde creé la carpeta Code y la carpeta de proyecto que vamos a trabajar. Seleccionamos y una vez que le decimos que confiamos en el código, en los autores de este código, vamos a tener cargado todo el proyecto de Platform.io tal como yo se los he puesto a disposición. Este proyecto nos va a servir para implementar la arquitectura de código que queremos construir para hacer que nuestro robot funcione en entorno de simulación. Y una vez que lo tengamos funcionando en entorno de simulación, va a ser muy sencillo que luego traspasemos el código al robot real cuando lo tengamos disponible. Nos vamos a tomar unos primeros minutos para comprender cómo está construido el proyecto a partir de esta arquitectura de código. Volvamos a Visual Studio Code. El proyecto está estructurado bajo la organización de archivos que hemos visto en la actividad anterior. El proyecto tiene exactamente la misma estructura que trabajamos en la jornada previa, donde el archivo de inicialización de Platform.io ya contiene la opción para utilizar el monitor serial. Está construido sobre una plataforma de ESP32 utilizando el framework de Arduino, tal como lo hicimos la vez previa. Tiene un diagrama de JSON que es el archivo de Walkwie, exactamente el mismo que les mostré desde la web. Es el modelo básico de nuestro robot tortuga. Es el modelo que contiene el microcontrolador en el centro, los LED que modelan los motores y los 3 interruptores que modelan los sensores ópticos de proximidad, los sensores seguidores de línea.
y el buzzer, que nos va a servir de señalización. El archivo main contiene ya definida la arquitectura de software que les había comentado que vamos a implementar. Lo que queremos construir es un código de control que toma información de las lecturas de los sensores seguidores de línea. Los sensores de izquierda, centro y derecha están definidos con las letras L, C y R. A partir de la información leída de los sensores, lo llevamos a un nodo de controlador, el cual va a definir cuál es la velocidad lineal y la velocidad angular que queremos en nuestro robot móvil. La velocidad lineal es la que permite los movimientos hacia adelante y hacia atrás, en tanto la velocidad angular es la que provoca los giros en torno al eje del robot. Estos son los dos parámetros que típicamente controlan los robots móviles. Y a partir de estas definiciones de velocidad tenemos otro nodo u otro módulo que se encarga de traducir esas velocidades del robot en velocidades de las ruedas. Aquí en esta etapa es donde se aplica la cinemática inversa del robot, donde a partir de la velocidad deseada en la plataforma tenemos que traducirla a velocidades de las ruedas, y una vez que tenemos las velocidades de las ruedas tenemos que traducirlas a órdenes que se envíen hacia los motores para que se muevan hacia adelante o hacia atrás según sea necesario. Esta estructura está directamente traducida en el ciclo principal de la función main. Se han definido funciones para leer los sensores de línea y guardar sus datos en un arreglo de valores booleanos. A partir de los sensores de línea se envía la información a un nodo de controlador, un nodo myController, que se encarga de determinar los valores de velocidad como un arreglo de números flotantes. Y luego, a partir de los datos de velocidad lineal y velocidad angular, se envía hacia el módulo de setMotorTargetVelocity, el que se encarga de enviar las velocidades hacia los motores, definir los valores PWM en este caso, que van a ser enviados hacia los motores. El loop principal únicamente termina con una impresión por monitor serial de todos los valores que están involucrados para poder ir observando lo que está pasando. Por supuesto, para que el loop funcione hay que primero inicializar el microcontrolador, inicializar el TortueBot, y lo hacemos siguiendo la misma estructura que vimos en el ejemplo previo. Inicializamos el monitor serial, inicializamos las entradas y salidas y agregamos una señalización auditiva, una función beep y un mensaje por el monitor serial. Observen que el código principal es extraordinariamente simple y se ajusta perfectamente a la arquitectura de código, a la arquitectura de software que queremos implementar. La actividad y el desafío que va a consistir ustedes para el día de hoy es poder leer todo este código, comprenderlo en cómo está construido y completarlo, porque en el momento actual este código no está terminado. La actividad de hoy va a consistir en completar el código para poder poner en funcionamiento el robot a la manera que ustedes determinen como una función básica para ir conociendo una estructura de proyecto, aprendiendo a trabajar con códigos preestablecidos y con requerimientos de código que tienen restricciones de cómo deben funcionar. Y por último, poner en desafío sus habilidades de programación y sus habilidades para leer código, adaptar código y ajustarlo a sus propias necesidades. Esto es una tarea que debemos aprender para comenzar con robótica. Muchas veces los códigos de los robots son tan similares entre sí que tomamos uno y lo adaptamos a nuestras necesidades. Esto es exactamente lo que vamos a aprender a hacer en esta actividad. Y los siguientes minutos me voy a encargar de explicar con más detalle cada una de las funciones y cada uno de los requerimientos que han sido definidos para el desafío que ustedes van a completar. Si es necesario detenerse para observar cómo la arquitectura del software ha sido implementado en el código, háganlo, porque ahora vamos a ir a los detalles.
Vamos a comenzar revisando toda esta estructura del proyecto línea por línea. Siguiendo la estructura del proyecto previo, de la plantilla que habíamos utilizado en la sesión anterior, hemos incluido las librerías de Arduino, porque estamos trabajando con esta plataforma, y hemos incluido dos librerías propias que la hemos denominado Tortubot Setup y Tortubot Functions. Ambas librerías están en la carpeta Include. Tortubot Setup contiene la definición de las variables de reemplazo que van dando un nombre significativo a cada una de las conexiones físicas, a cada uno de los pines donde están conectados los elementos. Esto coincide, por supuesto, con el diagrama de las conexiones que están en el simulador y en el robot real. Y están declaradas aquí las funciones de inicialización de las entradas y salidas y la inicialización del monitor serial. Por su parte, la librería Tortubot Functions es donde están definidas cada una de estas funciones de leer los sensores de línea, calcular las velocidades en MyController y enviar las velocidades a los motores. Allí es donde hemos definido las funciones de esta arquitectura de software que creamos. Y además de estas tres funciones, que son las que definen el funcionamiento de nuestro robot, hemos creado una función auxiliar, una función adicional, que simplemente emite unos pitidos, emite un beep para darnos alguna indicación y la podemos utilizar cuando lo consideremos pertinente. La función main, luego de incluir las librerías que hemos definido, inicializa con el setup. El setup lo que hace en primer lugar es inicializar el monitor serial. Esto ya lo habíamos trabajado previamente, lo mismo que la definición de las entradas y salidas. Ambos detalles de estas funciones están definidos en tortubotsetup.cpp, aquí lo pueden revisar. No hay diferencia respecto a lo que habíamos visto previamente, sino que simplemente se han ajustado a los pines que actualmente estamos utilizando y a los nombres de variables para darle el sentido que corresponde a nuestro proyecto. Una vez que se inicializan el monitor serial y las entradas y salidas, utilizamos la función beep para dar una señalización sonora de que el microcontrolador se ha inicializado. La función beep está definida en Functions y lo que hace es generar un tono en el buzzer, un pequeño pitito n veces. El parámetro que le estamos ingresando a la función es cuántos pitillos van a reproducirse. En este caso estamos diciendo que haga un 2, un bip bip, una repetición rápida que nos da una señal de que se ha inicializado el microcontrolador. Solamente para tener una confirmación adicional, enviamos un mensaje por el monitor serial indicando que se ha inicializado correctamente. Esto es para irnos acostumbrando de que en algunos momentos de nuestros códigos es útil tener algunas confirmaciones. Confirmaciones sonoras son bien útiles y también confirmaciones por terminal, por puerto de monitor serial, son también muy útiles para ir verificando lo que pasa. La inicialización no tiene grandes misterios. El grueso de las tareas se realizan en la función loop. La función loop va a realizar y va a implementar, como ya lo mencionamos, toda esta arquitectura de código. La primera tarea es leer los sensores de línea. ¿Dónde está definido? Esto está definido en Tortubot Functions. Allí está expuesta con detalle la función para leer los sensores de línea y lo que hace es simplemente hacer lectura de los pines digitales donde están conectados los sensores de izquierda, centro y derecha, empaquetarlos en un arreglo booleano de 3 elementos y retornarlo como resultado de la función. Lo que vamos a obtener entonces es un arreglo de 3 valores booleanos que me van a indicar el estado de los sensores seguidores de línea que están en la parte frontal del robot. Para traspasar los datos entre las funciones
En este caso hemos utilizado punteros, lo estamos utilizando para todos los valores que contienen más de un elemento de retorno. Es una de las formas que C++ permite traspasar datos. Pueden consultar abundante documentación sobre esto en la web si buscan por punteros y uso de punteros en C++. Una vez que tenemos los datos de los sensores de línea agrupados en esta variable lineSensors, la traspasamos a la función de myController siguiendo esta ruta de la arquitectura de software. Y la función myController también está definida en Tortubot Functions, está inmediatamente debajo. Y aquí es donde aparece el primer desafío para ustedes. myController recibe el puntero de los valores de los sensores, los desempaqueta en el interior en la forma de los valores de sensor de izquierda, centro y derecha. Y a partir de estos valores debieran ustedes definir alguna forma de funcionamiento que me permita establecer a qué velocidad quiero que el robot se mueva para poder después enviarle esa velocidad a la siguiente etapa. myController recibe los datos de los sensores y entrega como resultado la velocidad lineal y la velocidad angular a la que deseamos se mueva el robot. Cuando hablamos de velocidad lineal y velocidad angular, estamos hablando de metros por segundo y de radianes por segundo en el giro. En robótica, las velocidades se establecen típicamente en las unidades fundamentales, en metros por segundo, y las velocidades de rotación angulares se establecen en radianes por segundo. Ambos son valores que se representan en forma de números reales, de números flotantes, y por tanto definimos una variable float que se llama robot velocity, que es un arreglo de dos valores, donde los dos valores son, por un lado, la velocidad lineal y la velocidad angular. ¿Cómo se definen esos valores? Eso es una decisión de diseño. Ahora es donde ustedes tienen su primera tarea, su primer to do. Estas partes marcadas por to do, que en inglés es por hacer, es cuando tenemos un código que está todavía incompleto. Y el primer desafío para ustedes es completar esta parte del código. Aquí entonces ustedes deben cambiar esto que por ahora está definiendo velocidades fijas. Estoy diciendo que la velocidad lineal quiero que sea 0,1 metro por segundo hacia adelante en sentido positivo y sin giro, 0.0 como velocidad angular, pero esto debiera ser calculado de alguna forma a partir de los sensores. Por ejemplo, si se activa el sensor de la izquierda, mi decisión de diseño es que el robot gire a la derecha. Si se activa el sensor de la derecha, mi decisión de diseño es que el robot gire a la izquierda. Si se activan los dos sensores simultáneamente, que retroceda. Si se activa solo el sensor del centro, que avance. Da lo mismo. Pero eso es una decisión de diseño que importa para hacer que el robot haga alguna tarea. ¿Cuál es esa tarea? Bueno, esa es la función que nosotros queramos darle. Por ahora, ustedes defínanla en forma arbitraria y simplemente establezcan una regla que permita determinar las velocidades de movimiento del robot a partir de los valores leídos de los sensores. Eso es la tarea que realiza myController y ese es el corazón del funcionamiento del robot. La primera tarea para ustedes es bastante simple, es solamente definir algún modo de funcionamiento y con eso completar esta función myController. Una vez que está completado el cálculo adecuado, cambiando estas definiciones directas por un método de cálculo que ustedes van a establecer, estas velocidades se retornan y ahora el código principal las recoge a través de un puntero de cmdbel y la envía al siguiente módulo que establece las velocidades objetivo de los motores. Esta función setMotorTargetVelocities recibe como datos las velocidades que vienen desde myController y entrega como salida
los valores que van a ser enviados directamente a los motores. Esta función está también definida en Tortubot Functions, un poco más abajo, y aquí está, recibe los valores de velocidad lineal y de velocidad angular, calcula a partir de estos datos la cinemática inversa del robot. Aquí es donde están involucrados el radio de la rueda, la distancia entre las ruedas y la fórmula de cálculo para un robot diferencial. Esto es propio de la disciplina de la robótica. Aquí ya tenemos una aplicación de la fórmula de cálculo, es bien conocida. Pero una vez que están calculados las velocidades de las ruedas, estas están en unidades de radianes por segundo de cada una de las ruedas. Y aquí algún método debemos utilizar para traducir estas velocidades en valores PWM que tienen que ser enviados a las ruedas. Hay dos problemas que resolver aquí y son los siguientes dos desafíos para ustedes en esta actividad. El primer desafío es hacer una transformación que permita tomar estos números flotantes, estos números reales, que son velocidades en las ruedas en radianes por segundo, y llevarlos a valores PWM con signo. A valores PWM están siempre en un rango entre 0 y 255 para los SP32, y le vamos a agregar signo para indicarle que esa velocidad está o en sentido positivo o en sentido negativo. Definan ustedes si ahora quieren hacer velocidad variable o simplemente velocidad fija. Muévase a una velocidad fija, por ejemplo, del máximo, 255. Detenido o máximo es una opción ahora. No estamos por ahora buscando un control fino del robot, simplemente acostumbrándonos a construir una arquitectura de software a partir de esta plantilla y aprendiendo a utilizar código que ya está preestablecido para poder completarlo y adaptarlo a lo que necesitamos. El primer desafío será entonces traspasar estas velocidades de rueda a valores PWM con signo y luego traspasar esos valores PWM con signo a órdenes a los pines que van a controlar el puente H del robot, es decir, a los valores de FW, BW del motor 1 y FW, BW del motor 2, porque esa es la forma en que está cableada la electrónica en este robot. Debemos finalmente llevar estas órdenes hacia las ruedas, hacia los elementos físicos del robot. Y ese es el último desafío que está definido para esta actividad. En resumen, cuando ustedes ya hayan leído todo el código, hayan comprendido cómo se están vinculando a través de variables cada uno de los elementos, cómo ha sido implementada esta arquitectura de software, entonces van a estar en condiciones de poder hacer las tres actividades que componen este desafío. La primera de ellas, solo para resumir, a partir de los datos de los sensores, definir las velocidades a las cuales queremos que se mueva la plataforma del robot. Luego, a partir de los cálculos de cinemática inversa que me entregan las velocidades de las ruedas, utilizando como punto de entrada las velocidades del robot, cómo traspasar esos valores de punto flotante a valores PWM en un rango de 0 a 255 con signo para indicar si los movimientos de cada rueda son en sentido hacia adelante o en sentido hacia atrás. Y por último, traspasar esos valores PWM con signo a valores PWM de cada uno de los pines que controlan el driver del motor. Los pines que controlan velocidad hacia adelante, velocidad hacia atrás del motor 1 y del motor 2. Tómense el tiempo necesario, en primer lugar, para leer el código y para entender los desafíos. Luego, exploren, hagan todo lo necesario para poder verificar que todo esto funciona. ¿Cómo lo van a verificar? En entorno de simulación y de dos maneras. Voy a compilar el código que actualmente está
descargado. No hemos hecho hasta ahora ningún cambio. Compilamos el código, el resultado es exitoso y podemos ejecutar la simulación. Una vez que ejecuto la simulación, voy a detener para verlo nuevamente. El buzzer incluso emite efectivamente un zumbido para el iniciar, y ese bip, el bip largo en primer lugar, es parte del proceso de reinicio del ESP32, y luego los dos bip son los que me dan la orden de que la inicialización fue concluida exitosamente. Así está programado. Y luego el monitor serial me entrega información del estado de cada uno de los códigos. Me entrega el estado de los sensores. Yo el estado lo puedo ir monitoreando. Por ejemplo, ahí el sensor 1 fue activado, lo puedo ver abajo. Lo desactivo, activo el sensor central, aquí está. Activo el sensor de la derecha y aquí está. La velocidad lineal y la velocidad angular aparecen fijas en 1 y 0. ¿Por qué están en ese valor? Porque así están definidas actualmente en la función myController. Ahí están definidas. Esos valores debieran ser calculados a partir de los valores de los sensores. Ese es el desafío 1. A partir de los valores de velocidad lineal y velocidad angular, se están calculando los valores PWM con signo para el motor 1 y el motor 2. Actualmente están calculados por una fórmula muy falsa, que también está definida en este punto. Actualmente se están calculando como el entero de los cálculos de la velocidad de la rueda multiplicado por 100. Esto es solo para tener una referencia de valor, porque no nos sirve. Los valores PWM están entre 0 y 255 y aquí tengo 476. Es un valor que no se ajusta a lo que necesitamos y por supuesto esto tiene que ser cambiado. Y por último, la segunda forma que van a poder visualizar es en los LEDs. Actualmente no se están activando los LEDs porque la instrucción que debe hacer eso, que es la función set motor target velocities, en el tercer desafío es convertir esos valores PWM que están apareciendo aquí en instrucciones para los motores, indicándolo en cada uno de los pines. Cuando hagamos eso, el simulador de Walkway va a mostrar mediante señalización luminosa lo que estarían haciendo los motores. Y el conjunto de estos 4 LEDs me va a indicar si está detenido, moviéndose hacia adelante, hacia atrás, hacia la derecha o hacia la izquierda. No es un desafío simple, pero lo que busca es poner en práctica todas sus habilidades de código, principalmente las habilidades para adaptar un código que ya está construido en una estructura conocida a nuestras propias necesidades, ajustándolo a lo que deseamos que nuestro robot haga. Les deseo que les vaya muy bien en esta actividad, porque una vez que concluyamos vamos a poder traspasarlo al robot real y ver que se mueve y responde a nuestra codificación. Vamos a ponerlo en práctica.